Ok, si no hay más preguntas, entonces le agradecemos al ingeniero Eric Willow por su presentación y le damos la palabra a nuestro invitado especial, el ingeniero Ricardo Serrano, que nos acompaña desde Ucapén, Ecuador. Ingeniero, usted tiene la palabra. Muchas gracias, estimado Carlos. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en este webinar. Es un gusto para mí poder aportar para tener un poco más de conocimiento respecto al tema que hoy se está tratando, para que podamos entender en parte mi ponencia. Justamente voy a compartirles una presentación y vamos con lo siguiente, ¿sí? Permítanme un momento, solamente comparto una presentación. Perfecto. Anteriormente, Oscar, como también Eric, hablaban de la parte de encriptación, todo lo que es el cifrado, y bueno, justamente los dos colegas tomaron ciertos puntos que yo les voy a indicar en este preciso instante. Mi tema, el que les he preparado, se trata específicamente sobre el cifrado en evidencias digitales. ¿Qué tiene que ver esto con la parte informática? Pues bastante, considerando que actualmente el ámbito informático forense está tomando bastante auge debido a los diferentes delitos informáticos, diferentes incidencias informáticas, ataques informáticos, ciberterrorismo, etcétera, etcétera, que actualmente se está volviendo común. Recordemos adicionalmente a ello que ahora ninguna infraestructura es totalmente segura. Siempre se encuentra alguna puerta trasera por la que algún experto en el ámbito de sistemas, algún hacker para ser más específico, puede vulnerar y definitivamente tener el acceso a todos los datos que en este caso nosotros le consideramos como el mayor activo de cualquier empresa. Entonces, justamente por ello tenemos un área denominada de investigación informática forense y el tema va relacionado justamente con las evidencias digitales. Pero para entender mejor, mi nombre, como justamente nos indicaba Carlos, es Ricardo Serrano, soy de Ecuador y mi área justamente es la parte informática forense. Bien, para entender mejor el término de evidencia digital, debemos saber qué es en sí. Si hablamos de la evidencia digital, es todo aquel dato, todo aquel archivo, todo aquello que nosotros, los usuarios, la capa 8, como nos consideramos, ha realizado en el computador o en aquel dispositivo electrónico a través del cual funciona una memoria, funciona un sistema operativo y nos da la posibilidad de realizar cualquier tipo de ejecución de archivos y que estos se graben magnéticamente, ¿no? Es decir, que la evidencia digital, en definitiva, es todo aquel archivo que generamos nosotros a través de códigos binarios. Por eso se considera justamente una evidencia digital. Hablamos de los archivos, metadatos, los paquetes de red, etcétera, 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 ¿no? Todos estos archivos se generan mediante o se guardan en discos duros, de diferentes tipos, ¿no? Aquellos que se generan en dispositivos de almacenamiento, como por ejemplo pendrives, micro de CD, discos duros externos y un sinnúmero de dispositivos donde vamos almacenando los datos. Así como también todos aquellos que se almacenan dentro de la memoria RAM. La memoria RAM no solamente es aquella que nos da la factibilidad de que el equipo sea más rápido. En la memoria RAM se almacena la información más importante de lo que el usuario ha venido realizando desde el preciso instante que activó el computador. Dentro del ámbito forense informático,
toda la data que encontramos en la memoria RAM es la más importante. Por eso también nosotros lo consideramos como una evidencia digital de alta volatilidad. Pero como les decía, ¿qué tiene que ver esto con el cifrado? Ya vamos a ver un poco más adelante. Para continuar, adicionalmente lo que encontramos como datos en discos duros, dispositivos de almacenamiento, la memoria RAM, también en todos aquellos dispositivos tecnológicos. Es decir, no solamente en el computador, en el laptop, sino aquellos que utilicen un sistema operativo y adicionalmente a ello, bancos de memoria para almacenar los archivos. Por ejemplo, los típicos teléfonos inteligentes, las tablets, los relojes inteligentes, los NVRs, los routers, los switches administrables y todos aquellos artefactos que internamente trabajan con memoria, con sistema operativo y con microprocesadores. Es decir, que aquí también se incluyen todos aquellos nuevos dispositivos considerados como los IoT. Entonces, todos estos artefactos tienen la capacidad de guardar información y esa información, si hablamos en el ámbito legal, es justamente la evidencia digital. Ahora, ¿por qué es importante? Cuando hablamos de algún tipo de problema en el que hubo una persona específicamente a la que se afectó de manera digital, es decir, la víctima, la evidencia digital juega un papel muy importante para que podamos determinar si verdaderamente hubo una afectación interna o externa. ¿Cómo se lo hizo? ¿Mediante qué se lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Sí? Y adicionalmente a ello, ¿a qué afectó? En definitiva, la evidencia digital es muy importante para que el juez pueda dictaminar el grado del delito. Es decir, encarcelar al sujeto que se encuentra dentro de este problema de carácter legal, dentro de este tipo de hackeo o dentro de este, hablemos dentro de este inconveniente de carácter delincuencial informático, o si en su defecto es libre, no tiene ningún tipo de injerencia y puede prácticamente estar libre, no dentro de las rejas, ¿no? Entonces, es muy importante la evidencia digital. Pero adicionalmente a ello, esa evidencia digital, para que sea totalmente válida ante el juez, debe ser admisible, es decir, que la evidencia tiene que estar relacionada con los hechos, tiene que probar lo que ha sucedido. Adicionalmente a ello, tiene que ser auténtica, es decir, que la evidencia debe ser real, no debe ser una evidencia montada, y eso es lo que justamente vamos a ver un poco más adelante. Adicionalmente a ello, esa evidencia tiene que ser completa. ¿Por qué? Porque justamente tiene que probar las acciones del atacante, como también debe probar la inocencia de la persona que está incluida o inmiscuida dentro de este delito legal. Adicionalmente a ello, tiene que ser confiable. ¿Por qué confiable? Porque este dato, esta evidencia digital, este artefacto que nosotros normalmente lo llamamos, tiene que disponer de una autenticidad, de una veracidad, para que esa evidencia sea llevada ante el juez. Y por último, ¿sí?, tiene que ser totalmente creíble. Si la evidencia no está en términos no tan técnicos, sino en términos que se encuentren totalmente entendibles para el juez, podríamos nosotros, en este caso como profesionales del área, tener un inconveniente que ahora normalmente se lo llama como un fraude procesal. ¿El por qué? Simplemente por el desconocimiento de los jueces
de los abogados y todos aquellos que están normando las leyes para este tipo de problemas que actualmente, voy a ratificar, son más comunes a nivel mundial. En definitiva, la evidencia digital es muy importante. Hemos visto que todos aquellos sistemas electrónicos, aparatos electrónicos que tienen un sistema operativo, una memoria, un microprocesador y permiten almacenar la información, ¿sí?, son prácticamente los artefactos que nos van a dar la factibilidad de disponer de una evidencia digital. Ahora, esa evidencia digital, ¿qué tiene que ver con la parte del cifrado de la información? Tiene que ver absolutamente bastante. Justamente Eric nos hablaba del cifrado de las credenciales de acceso hacia un router. Oscar nos hablaba justamente de ciertos archivos que tienen que tener una protección en nuestros equipos informáticos, y así es. Pero adicionalmente a ese tipo de protección, para que ninguna persona ajena a nosotros tenga el acceso disponible hacia los dispositivos y por ende ver todos nuestros datos, toda la metadata, aplicamos por ende las claves, aplicamos de pronto una encriptación y tratamos de proteger prácticamente de una forma que se encuentre a nuestro alcance. El fin, evitar a que alguna persona se apropie o tenga acceso a toda la documentación, a todos los archivos del dispositivo. Pero si nos vamos a la parte legal, nosotros hacemos lo contrario. Tratamos de extraer toda la información de los dispositivos que están involucrados en el delito informático para que podamos tener elementos probatorios y poder entregar al juez y que él dictamine si es prácticamente una persona que cometió el delito, es decir, si es culpable, o una persona que no cometió el delito, es decir, una víctima o simplemente no tiene nada que ver con lo que está haciendo. Entonces, es aquí, en estos archivos que nosotros extraemos, debemos aplicar el cifrado de datos. ¿Por qué? Por un simple requerimiento que viene justamente acorde al principio que se aplica en el ámbito de la criminalística. Hablamos aquí netamente de que todos aquellos archivos pueden ser vulnerables, pueden ser modificables y por ende esos archivos, esa evidencia digital ya no puede ser considerada como un elemento probatorio. Entonces es aquí donde nosotros aplicamos toda la manera correcta, aplicado justamente en algunas normativas y en algunas buenas prácticas a nivel mundial, para que esa información sea totalmente completa, confiable y probatoria. Aquí nosotros aceptamos prácticamente cierto tipo de técnicas para poder conservar esos datos. En algunos casos encriptamos toda la imagen que normalmente sacamos, por ejemplo, de los discos duros, de todo el dispositivo del teléfono digital, del teléfono móvil o del celular, como le llamamos, del reloj inteligente, del NVR y todo lo demás, para que antes de la incautación dispongamos de una imagen con toda la información y que posteriormente procedamos a explotarla. Entonces, todos esos datos son bien importantes para nosotros, pero ¿cómo sabemos si de pronto en ese trayecto, desde el lugar de los hechos hacia nuestro laboratorio digital, sucedió algo? Justamente Oscar nos hablaba de los elementos antiforenses, ¿sí? Nosotros hablamos acá prácticamente de software antiforense. ¿Qué es lo que hace el software antiforense? Justamente nos indicaba Oscar que si alguna persona está, por ejemplo, ingresándose o digita mal una clave de un dispositivo móvil, después de 3 o 4 intentos, se puede bloquear o simplemente
darle la configuración de que toda la información contenida en el dispositivo se elimine. ¿Sí? Esa es una técnica antiforense. Y eso es lo que nosotros, en la parte de las evidencias digitales, en la parte de la investigación informática forense, tratamos de evitar. Con el único objetivo, tener los elementos probatorios, las evidencias digitales, para que se pueda encarcelar al delincuente informático o dejarlo libre, si no tiene nada que ver, claro está. Entonces, en este punto de aquí es muy importante el cifrado de la evidencia digital. ¿Por qué? Imaginémonos de pronto que en el trayecto del transporte de la evidencia digital, como suele suceder, X delincuente informático, por ejemplo, tiene comprada a la policía, tiene comprado posiblemente al perito de la policía, tiene comprado al juez, por ejemplo, y en ese trayecto existe algún tipo de cambio de dispositivos o contenedores de datos. Y en ese cambio de los dispositivos y contenedores de datos, la información ya no es la misma. Entonces, es aquí donde justamente ingresa las evidencias con el respectivo cifrado. Y lo que justamente nos decía Eric, nos hablaba de los hashes. Dentro del ámbito de la informática forense, trabajamos específicamente con los hashes. ¿Pero para qué son los hashes? Vamos a entenderlo desde la siguiente perspectiva, desde la siguiente manera. ¿Se puede observar el escritorio, por favor? ¿Me comentan? Sí, totalmente. Perfecto, muchas gracias. Imaginémonos de pronto que este archivo, el que en este preciso instante ustedes están viendo en pantalla, es una fotografía que para nosotros se considera la evidencia digital. De pronto, imaginémonos que acá, en esta parte, donde dice bingo, etcétera, etcétera, es un chat que justamente el individuo que se encuentra en este preciso instante, acá capturado en fotografía, es aquella persona que está emitiendo la información. ¿Sí? Entonces, esta evidencia para nosotros es muy importante. Lo que hacemos con el cifrado es lo siguiente. Voy a duplicar porque esa fotografía es bien importante. Y este archivo que nosotros hemos capturado en los dispositivos, tal vez en la laptop, en el computador, en el dispositivo móvil, en las pendrive o cualquier tipo de almacenamiento, ¿sí? Este dato comprueba que esa persona es la que cometió el delito, ¿sí? Entonces, esta evidencia digital, esta es la que nosotros tenemos que enviar a través de una cadena de custodia, que justamente es un formulario donde detallamos cada una de las evidencias, los hashes, las encriptaciones, los textos y etcétera, etcétera, para que sean trasladadas hacia el almacén de la policía, de pronto hacia el almacén que disponga el juez, etcétera, etcétera, y una de esa parte o una de las copias nosotros como investigadores para que procedamos a realizar la materialización, la explotación, la adquisición, el análisis y todo en relación a las evidencias digitales. Pero como les decía, dentro de este ejemplo, ¿qué sucedería si de pronto en el traslado desde la escena de los hechos, desde la escena del crimen hacia el almacén, se cambiaron los dispositivos y por ende tal vez allí ya no está esta fotografía, o si se encuentra ya no es esa persona, sino es otra? Es aquí, como les comentaba, que entra en juego el hash. Aquí voy a utilizar un pequeño programa que nos da la factibilidad de poder calcular el hash. ¿Qué es el hash? Pues simplemente es una técnica de cifrado que utiliza una ecuación matemática. Y aquí podemos nosotros encontrar diferentes ecuaciones o algoritmos matemáticos. El hash en MD5, que normalmente no es tan seguro, y es por ello que casi ya no lo utilizamos. Adicionalmente a ello, el SH1, el 3, el de 256 y el de 505, que es que normalmente se recomienda, se considera
uno de los más seguros, podríamos decirlo en este sentido, nos van a dar esa factibilidad de tener un cifrado con el único objetivo de que nosotros podamos estar seguros que esa prueba o que esa evidencia digital no haya sido modificada. Y fíjense en lo que voy a hacer en este momento. Voy a poder verificar un archivo en SHA-512. Ese archivo justamente lo he modificado y es del 002 copia. Muy bien, aquí yo tengo el hash. Este hash tiene que coincidir, esta clave de cifrado tiene que coincidir con la evidencia inicial como también con la evidencia final. Es decir, que esa fotografía, después de que se haya realizado el cifrado por medio de un hash, durante toda la trayectoria de investigación no tiene que modificarse porque la incidencia legal sería fatal. Prácticamente el caso se cae, es decir, quedan en su nulidad, o prácticamente nosotros que estamos manejando la evidencia digital caeríamos en el punto opuesto, es decir, que podríamos ser enjuiciados por fraude procesal, de ser el caso, claro está, ¿no? Entonces, fíjense en lo que voy a hacer en este preciso momento. Voy a copiar este hash y con ustedes voy a comprobar lo siguiente. Fíjense en el hash que tenemos acá. A ver, vamos a hacer lo siguiente, para que no sea muy largo y podamos nosotros hacer un pequeño seguimiento. Vamos con este de acá, con el SHA1. Es más corto el hash, justamente lo que nos indicaba Eric, ¿no? Dependiendo el hash, el tipo es el número de caracteres. Pueden ser numéricos, alfanuméricos, y tenemos acá justamente. Muy bien, ahora fíjense en lo que voy a hacer. En este mismo archivo, imaginémonos que ya existe una modificación. Y voy a hacer una pequeña modificación, ¿sí? Simplemente, yo voy a cambiar el tamaño mínimamente al 98%. Imaginémonos que de pronto esa modificación justamente fue la fotografía que se encuentra aquí. Ya no es el individuo que está en este preciso instante, sino es otra persona. Es decir, que modificaron las evidencias para que el implicado no sea el implicado y quede libre. Voy a grabar ese mismo archivo, ¿sí? Y fíjense en lo que va a suceder en este momento. Nuevamente voy a seleccionar el archivo. Listo. Y perfecto. Aquí tengo el nuevo hash y ustedes se van a dar cuenta que del primer cifrado de la evidencia real, ahora ya no es el mismo. El cifrado netamente dentro del ámbito forense es justamente para proteger las evidencias digitales y que durante todo el trayecto de la investigación no exista ningún tipo de modificación. ¿Por qué? Porque aquí se juega justamente su conocimiento, se juega inclusive su libertad, en el caso de que sea algún tipo de inconveniente y le hayan de pronto usted imputado el fraude procesal, va a ir preso. Entonces, aquí el hash, vuelvo a rectificar, es un punto muy importante para nosotros, ya que este hash, este cifrado, nos va a permitir indicar durante todo el trayecto de la investigación que esa prueba, que esa evidencia digital no ha sido modificado en ningún momento y por ende es válido desde el principio hasta cuando el juez diga se finalizó, culminó. Para entender mejor, hay muchas personas que de pronto dicen posiblemente no va a suceder nada si yo cambio la información. Voy a mostrarles algo muy importante.
Se va a llamar prueba este archivo. Y este archivo tiene el siguiente dato. Mi nombre es... Sí, vamos allí. Ricardo Serrano. Fíjense que aquí está unido es Ricardo. ¿Sí? Voy a guardar. Imaginémonos de pronto que este archivo también fue incautado o fue encontrado prácticamente dentro de todos aquellos aparatos que se realizaron prácticamente se incautaron. Este archivo tiene una pequeña firma de tiempo, que es justamente esta. La fecha en la que fue creado, la fecha de modificación con la respectiva hora y también la fecha del último acceso con la respectiva hora. Se supone que esta firma de tiempo no se puede modificar, pero existen programas que sí se pueden modificar. ¿Sí? ¿Qué trato de hacer con esto? Algo bien sencillo. Esta nueva prueba que yo tengo acá y que también voy a asignarle un hash, ¿sí? Se llama prueba. El hash que tenemos sobre ese archivo, sobre esa evidencia digital, es la siguiente. Fíjense que no concuerda absolutamente con nada de lo que está acá. Voy a modificarlo, pero es algo muy importante que yo puedo indicarles esto. Al momento que yo abro y simplemente hago esto y vuelvo otra vez a guardar, de manera automática la firma del tiempo ha cambiado. ¿Sí? Fíjense, anteriormente estaba 19 con 28 minutos más o menos. Ahora ha cambiado, 19:31. ¿Por qué? Porque a esa hora yo modifiqué. Como simplemente agregué la barra espaciadora o el espacio prácticamente y después volví otra vez a agregarlo, este hash no va a cambiar. Pero ¿qué sucede si de pronto yo utilizo programas mucho más específicos, como por ejemplo el WinX? Aquí en el WinX voy a editar este archivo para que supuestamente no se den cuenta que se modificó. Fíjense en lo que hice, ¿sí? Fíjense en lo que hice. Ricardo Serrano. Bueno, en este caso no nos da el espacio. ¿Por qué? Pues simplemente que acá deberíamos nosotros agregar nuevos comandos hexadecimales, nuevos offset o byte offset, como se les denomina, para que podamos nosotros agregar. Entonces deberíamos prácticamente esperar a que coincida. Pero fíjese, existen tantos caracteres en esta frase. Lo único que se hizo utilizando el WinX es asignar el espacio. Se supone que no vamos a tener ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Mil disculpas, no tenía que justamente, bueno, voy a hacerle de esta manera. ¿Por qué no se pudo guardar? Simplemente no le habilité en modo administrador. Mil disculpas, ¿sí? Vamos ahora sí. Cambió, ¿no? Como en este caso. Pero imaginémonos, de pronto acá también voy a cambiarle. Quiero supuestamente inculpar a otra persona. Serrano, no con S, sino con C. Voy a guardar. Perfecto. Y listo. Ese pequeño cambio nuevamente me va a dar otro valor totalmente diferente del hash inicial.
Y aquí está. Entre estos dos archivos de prueba, el primero se relaciona, imaginémonos, a la evidencia digital original y este segundo a la evidencia modificada. Lo mismo a este archivo de texto. Este es el hash, el cifrado de la evidencia digital original y este es el hash o cifrado de la evidencia modificada. En definitiva, lo que ustedes pueden observar en este preciso instante es de que el hash, independientemente, o el cifrado, independientemente de conservar a través de una clave de encriptación toda la información para que nadie pueda abrir, utilizar, robar, copiar, etcétera, etcétera, para la parte de la informática forense, el hash es un cifrado, una firma y más que todo un sello de garantía para nosotros como investigadores forenses. A través de un simple hash, a través de un simple cifrado, nosotros prácticamente nos cuidamos la espalda y tenemos la factibilidad que por medio de nuestro informe final, técnico o ejecutivo, le demos la potestad total y las evidencias claras y contundentes a un fiscal, a un juez, para que pueda determinar la libertad o el encarcelamiento de la persona implicada en un delito. En definitiva, los cifrados que podemos nosotros encontrar, realizar, dependiendo la técnica que utilicemos, si de pronto es simétrica, asimétrica y todo lo demás, nos van a dar la factibilidad simplemente de conservar en su totalidad la información que nosotros disponemos, que se ha generado de manera magnética, de manera electrónica, a través de cualquier dispositivo y contenido en cualquier dispositivo magnético. Eso es lo que tengo preparado para ustedes. No sé si de pronto existe alguna consulta, alguna pregunta. Es momento de que podamos contestar. Muchas gracias, ingeniero, por su presentación. Efectivamente, sí teníamos preguntas. Jorge tenía la mano levantada. A ver, perfecto. Ingeniero, usted mencionó de que prefería no utilizar MD5 porque era menos seguro. Yo entiendo que lo importante aquí es salvaguardar la cadena de la custodia y la integridad de los archivos utilizando el hash. Pero no sé qué tan relevante era lo del MD5 para calcular un hash, porque creo que el caso de preocupación es que el archivo sea alterado y que el hash resultante sea el mismo, porque en ese caso se ocultaría la modificación. No sé si estoy equivocado ahí. Perfecto. ¿Por qué no es tan seguro el MD5? Porque se supone que el cálculo, el algoritmo que se calcula para asignarle los códigos hash, o en este caso el resultado hash, no tiene que ser igual, pero en algunas ocasiones se ha encontrado diferentes archivos que no tienen nada que ver en distintos lugares que tienen el mismo hash. Entonces, podríamos decir que el método de algoritmos que se utiliza internamente para este tipo de MD5, de hash MD5, no es seguro porque no le da la factibilidad o no le da la seguridad de que ese hash va a ser único para ese archivo. Algo semejante a lo que nosotros normalmente tenemos, por ejemplo, en los dispositivos móviles. Encontramos códigos que supuestamente tienen que ser únicos, que no deben tener una duplicidad, pero se encuentran. Entonces, algo semejante a ello. En sí, el MD5 sí nos sirve todavía, pero para mayor seguridad, para que no existan archivos diferentes en diferentes lugares con el mismo código hash,
porque sí se ha dado prácticamente este tipo de inconvenientes, se han dado este tipo de noticias que coinciden los códigos hash con archivos que no tienen nada que ver, en diferentes casos incluso. Entonces es por ello que no se recomienda utilizar el MD5, pero sí el SH1, el 2, el 256, el 512. ¿El por qué? Porque tienen más caracteres y por ende tienen más posibilidad de cálculo de algoritmo que en un MD5, que es apenas un número limitado prácticamente de caracteres de cálculo. Ok, muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Cristian, acaba de levantar la mano. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, fuerte, Sí, claro. claro que sí. Ok, bueno, mi pregunta está relacionada al aspecto de la integridad de los datos. Cuando, por ejemplo, el atacante tiene conocimientos de las herramientas de cifrado, ¿cómo estaría en este caso, el valor seguro si el atacante pudiera alterar esta información? ¿Cómo podría hacerlo él? Bien, recordemos algo bien importante y aquí nos vamos a... Bueno, tenemos nosotros acá un principio de Lockhart. El principio de Lockhart nos indica que toda persona que está dentro de una escena del crimen deja algo de sí y se lleva algo de la escena. ¿Sí? Este principio se completa absolutamente en todo. Normalmente podemos posiblemente encontrar, según los hackers, claro está, registros modificados, registros eliminados, para que no sepamos cuál es la persona que afectó directamente a esa infraestructura crítica, ¿verdad? Pero no solamente es eso. Posiblemente esta persona puede modificar el registro de manera remota para que no sepa qué es lo que sucedió o no darse prácticamente él de seguro que fue el que modificó, el que ingresó, el que se filtró, el que se robó y todo ese tipo de cuestiones. Pero no solamente existe un tipo de dato o de evidencia que le puede inculpar, existen muchas otras más. Y en todas esas no va a poder modificar. Por ejemplo, si hablamos de un hacker que se ingresó a una infraestructura crítica, no solamente vamos a tener los logs internos en el sistema operativo, vamos nosotros también a obtener dentro de los paquetes de red, que eso es justamente el trabajo ya de un investigador informático forense o de aquella persona que está realizando la auditoría de ese siniestro, de realizar la captura de todos los archivos de más alta volatilidad. Entonces, es aquí donde el hacker no va a dar o no va a tener el tiempo suficiente de poder eliminar todo ese tipo de rastro. Por tanto, si elimina o modifica el hash, por ejemplo, dentro de un X tipo de evidencia digital, no va a poder hacerlo en los demás, porque no va a tener acceso. Por ejemplo, ¿dónde vamos a encontrar el registro de ingreso mediante una red? En el mismo router, en el mismo switch administrable, por ejemplo. Si tenemos posiblemente algún tipo de firewall, tanto en hardware como en software, también vamos a tener allí los registros de acceso, con los puertos, qué tipo de conexión tuvo en SSHA, bueno, perdón, por medio de PuTTY, por medio de cualquier tipo de conexión externa y todo lo demás. Entonces, no va a poder modificar todos los registros porque quedan evidencias en diferentes lugares. Entonces, difícil. La única manera en la que un delincuente informático, en este caso, va a estar salvado sin dejar evidencia es cuando destruya toda la infraestructura física. Es la única manera. Pero si no existe la destrucción, vamos a encontrar todos los pasos prácticamente que pudo haber dado para afectar la infraestructura crítica. Ok, pero el atacante no podría dejar el mismo valor hash del archivo original. Bien, en el archivo original, por ejemplo, nosotros podemos observar
mediante una técnica de línea del tiempo, tanto previa como de investigación, todos los procesos de modificación que se realizaron. ¿Sí? Por ejemplo, simplemente la firma de tiempo que nosotros tenemos en un archivo, esa firma de tiempo nos da la factibilidad de poder determinar cuándo se creó, cuándo se ingresó, cuándo se modificó. Y esa firma de tiempo se la puede modificar con programas especiales. Es todo un hecho. Pero programas como, por ejemplo, ¿sí? La Autopsy nos permite internamente verificar dentro de la metadata todo lo que se realizó. Por tanto, es aquí donde nosotros podemos determinar a qué hora se ingresó y eso prácticamente compaginar con los demás registros mediante qué IP de pronto se pudo ingresar y posiblemente qué se pudo modificar. Entonces, todo eso de allí sí se puede realizar, siempre y cuando tengamos, vuelvo a rectificar, todos los elementos importantes, entre ellos memoria RAM, es decir, el volcado de la memoria RAM, los paquetes de datos y todos los demás archivos protegidos por el sistema, como por ejemplo el swap files. Tenemos también el otro archivo que es muy importante para nosotros, que es el page file, y bueno, también tenemos aquí el Iberfile, que son archivos bien importantes de alta volatilidad que normalmente nosotros adquirimos para que podamos ir contrastando la información con todo lo que encontremos dentro de las evidencias digitales en la imagen o en el dispositivo que está siendo investigado. Mil gracias, ingeniero, por la exposición, por las preguntas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para el ingeniero? Bueno, entonces si no tenemos más preguntas, no nos resta más que agradecerles a los tres ponentes, al ingeniero Oscar González, al ingeniero Eric Willock y al ingeniero Ricardo Serrano, que nos han acompañado esta noche. Les agradecemos a todos su presencia. Vamos a publicar, se lo vamos a mandar en el formulario de inscripción, les vamos a mandar el enlace para la grabación, para los que llenaron el formulario de inscripción. También lo vamos a compartir vía los grupos de WhatsApp y en Facebook de que los compartimos para que también lo puedan tener. Y estamos atentos a nuevos eventos, esperando que puedan disfrutarlo. Una vez más, muchas gracias a todos por estar presentes. Buenas noches.